Si buscas recambios de Land Rover en España, somos la página número 1. Al equipo de IGAS, cuando tenemos un cliente que está un poco rebotado, siempre les digo, ya sé que suena muy teórico, pero de verdad que un cliente cabreado es una oportunidad. Sí que fue matador, pero al final hablamos de que trabajas 8 horas y luego te vas a lo tuyo, a trabajar. Entonces, pues fue un año que estuve trabajando 13-14 horas diarias. O sea, seguramente ahora, ni aunque quisiera y fuese igual de inconsciente, podría hacerlo. Dudo que nadie con 40 años, hipoteca, 2 hijos y cargas familiares emprenda. Es difícil porque los primeros años, sobre todo, pues no sabes qué va a pasar. Sí, tenemos un competidor al que yo en su día le llamé cuando estaba al poco de empezar, pues, no sé si pues con un ánimo de, más que de generar una relación de guerra, de alianza. Y me cerraron la puerta en las narices. Así, Entonces, sí. Al final del funnel. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Al final del funnel, temporada 2. Hoy tenemos un capítulo en el que vamos a hablar de sucesiones, de empresa, de levantar algo que está herido y creo que va a ser muy interesante. Y tenemos un invitado que es Aitor. ¿Qué tal? Hola, Gracias encantado. por venir. Gracias a Cliente de Caronte desde hace ya unos cuantos años y bueno, pues te hemos invitado porque creemos que tienes una trayectoria muy bonita, muy diferente y creemos que puede aportar bastante a nuestros oyentes y a nuestros suscriptores, que por cierto os animo a todos los que todavía no estáis suscritos, que nos ayudáis un montón dándole a ese botoncito que pone suscribir. Os recuerdo que estamos en el Choco de Víllodas. Víllodas es un pueblo de Álava, un pueblo muy pequeñito, que os recomiendo venir a ver y os recomiendo venir a ver a Bego y a su Choco, que la verdad es que nos ha hecho un favor enorme esta temporada cediéndonos el espacio. Y nada, como siempre, pues bueno, vamos a empezar con la introducción del invitado, Aitor Gorosabel. Si digo algo que es incorrecto, me puedes corregir. ¿Vale? A veces escuchamos que alguien continúa con la empresa familiar y damos por hecho que el camino estaba medio andado, que había una base, que había una estructura, algo sólido sobre lo que seguir construyendo. Pero no siempre es así. En algunas ocasiones lo que llega no es una empresa funcionando, sino todo lo contrario o incluso en una situación límite. Un proyecto pequeño, tocado, con pérdidas y con más preguntas que respuestas, y ahí es donde empieza la historia de nuestro invitado de hoy. Aitor Gorosabel siempre había estado ligado al mundo de la empresa, se formó en este ámbito, trabajó en auditoría, pasó por la industria y como tantas otras personas con inquietud empresarial, llevaba dentro la idea de construir algo propio en algún momento. La vida hizo que ese algún momento llegara de forma muy distinta de la que imaginaba. Lo que encontró fue EIGAS, la empresa que fundó su padre. No era un negocio, no fue un negocio en marcha ni una estructura lista para crecer, ¿vale? Estaba en un momento delicado. Fue una realidad mucho más compleja. Una empresa pequeña, prácticamente a la deriva, en un momento personal y familiar duro. Aún así, Aitor decidió dar un paso al frente. Apostó por el proyecto, invirtió lo que tenía, esto luego me lo tienes que contar, Sí, bueno. Contabilizó durante un tiempo 2 trabajos, empezó a construir una empresa desde un punto que no era cero y era directamente negativo. Con el tiempo esa apuesta acabó convirtiéndose en algo mucho más grande, ya vais a ver que no estamos hablando de cualquier cosa, en una empresa capaz de crecer, de digitalizarse y de hacerse fuerte en un sector muy concreto y muy especializado. Realmente lo más interesante de toda esta historia no es solo el resultado, sino el proceso, ¿no? El camino, que es lo que queremos hoy contar un poco. Es todo lo que hay detrás de levantar un proyecto cuando lo fácil pues hubiera sido quizás no continuarlo, ¿no? O dejarlo caer. El esfuerzo, la estrategia, los cambios, las dudas. Vamos a ver un poco todo esto. Aitor, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy bien. ¿He acertado con la introducción? Bastante. La ¿Sí? verdad es que bastante. Vale. Ha sido un buen resumen. Casi me deja sin palabras. No Bueno, no sé qué voy a contar ahora. Es trabajo del equipo, que ya sabes que bueno, hacemos unas preentrevistas con los candidatos, con los invitados y bueno, pues de ahí sale un poquito todo eso. Preséntate tú, dinos cómo lo ves tú desde tu lado. Bueno, yo soy, como has dicho, Aitor Gorosabel, soy el CEO de IGAS Automoción. Somos una empresa que se dedica a la fabricación y distribución de recambios de Land Rover. Es un nicho muy concreto. Mucha gente me suele preguntar, ¿ya da el Land Rover para tanto? Pues creo que te lo pregunté el primer día que nos conocimos. Al final es normal. O sea, ni yo me lo esperaba. Ni yo me lo esperaba. Sí que es cierto que luego te vas metiendo en el mundo y Land Rover es una marca muy nicho, pero también es que hay la gente alrededor de su Land Rover hace casi una filosofía de vida. Entonces hay un cierto tiempo del cliente que toda su vida o gran parte de su vida gira en torno al Land Rover, a las salidas que hace, a los encuentros y demás.
Y bueno, como has dicho, pues llevo ya 13, 14 años, entré un poco de rebote. De rebote un poco, bueno, una pequeña desgracia, una gran desgracia. Pero sí, yo siempre había querido montar algo. Pero igual no tenías en la cabeza nada ni remotamente parecido, ¿no? Bueno, sí tenía. La verdad es que con un amigo también, que es bastante culo inquieto, Vale. ya teníamos un par de cosas, pero surgió esto en un momento bueno para mí. Bueno para mí me refiero al momento vital. Al final me surgió esto con 28 años, creo que tenía. No hay hipoteca, no hay hijos y bueno, un poco de manera inconsciente, que creo que hay que tener un punto de inconsciencia para emprender, está sin clarísimo. duda. Si no, dudo que nadie con 40 años, hipoteca, 2 hijos y cargas familiares emprenda. Es difícil porque los primeros años, sobre todo, pues no sabes qué va a pasar. Y bueno, yo me lancé. Me lancé porque eso, tenía la formación, siempre había querido montar algo y vi la oportunidad. Que fue una oportunidad, como has dicho tú, bueno, no sé, bueno, ya... Viciada, ¿no? Sí, Una flecha envenenada. Al final, mi padre tenía la empresa, sí que es cierto que yo ya en la entrevista dije, al final no me gusta mucho hablar no del tema de mi padre, sino, bueno, mi padre falleció, enfermó y falleció. Fue porque cuando a veces cuentas esto, la gente dice, joder, ya está el hijo de papá que ha heredado el negocio. Ya, sí, igual el estereotipo, y, ¿no? Sí, eso es. Y bueno, a ver, yo lo que heredé fue un marrón, la verdad. O sea, lo mío no era algo que ya iba funcionando. Mi padre pues ya tenía 60 y pico años y él, junto con un trabajador que también tenía 60 y pico años, estaban ya pensando más en los últimos años sobrevivir como fuese para conseguir la jubilación, etcétera, ¿no? Uh-huh. Que es lo que hacen muchos. Y yo me encontré, pues eso, una empresa que perdía, no te diría ni que era micro, o sea, yo diría que era más una nanoempresa con trabajadora a media jornada, o sea, un negocio muy pequeñito que perdía dinero y pues yo de manera inconsciente, como hemos comentado, pues decidí lanzarme. Porque no tenía ni hipoteca, ni hijos, ni nada, si no, claro, la situación sería distinta. Pues yo llevaba 5 o 6 años trabajando, pues lo poco que había podido ahorrar, lo metí, también pedí un pequeño préstamo y me lancé. Entiendo que si todo salía mal, era susto pero no muerte, ¿no? Tal cual, tal cual. Vale. Porque si hubiese sido... O sea, soy inconsciente, pero tampoco soy suicida. Tampoco soy suicida. Si hubiese tenido la tesitura de si sale mal, me caigo con todo el equipo, es probable que tampoco lo hubiese montado. O sea, no es montado, o sea, no me hubiese lanzado de esa manera. Uh-huh. Al final, sí que soy inconsciente, pero soy un poco segurolas. Al final, yo el primer año estuve compatibilizando trabajos también para ver, claro, un poco, tantear un poco el terreno, vamos a decir. Sí. Sí que fue matador, porque al final hablamos de que trabajas 8 horas y luego te vas a lo tuyo, a trabajar. Entonces, pues fue un año que estuve trabajando 13, 14 horas diarias, fin de semana. Que también, aparte de la inconsciencia de 228, te diría que hay que tener la energía de 228. O sea, seguramente ahora, ni aunque quisiera y fuese igual de inconsciente, podría hacerlo. No es por hacerte la pelota, pero me acabas de definir, ¿eh? O sea, pienso exactamente igual que tú. Es que está igual. O sea, de hecho, en algún capítulo de la primera temporada, creo recordar que lo dijimos, yo no concibo emprender a medio gas, o sea, si vas con todo, pero necesito juventud, necesito energía, necesito, ostras, empuje. Al final yo sí que después o sea, el primer año yo era un poco de tanteo también y luego también me di cuenta de lo que acabas de decir. O sea, ya dije, me tengo que meter a machete ya con esto porque sí que veía ya alguna posibilidad, pues tenía ideas de cómo mejorarlo, pero pues eso, es que había que hacerlo, sí o sí. Y tienes que... Es imposible estar en todas partes. Claro. O sea, al final dije... Hacerlo bueno, bien todo no... Pues a la playa del curro fijo y me meto aquí a la aventura. Y durante esos primeros años, digamos, o primeros meses, no lo sé, todavía había algún pensamiento, a mí me ha pasado, yo te lo pregunto por eso, hostias, igual no tenía que, igual estaba más fácil la otra opción. No, la verdad es que yo no lo tuve. Yo no lo tuve, o sea, sí que es cierto. Evidentemente, a ver, como yo, digamos, tenía una buena formación, a ver, era joven, tenía un buen currículum hasta los 18, yo sabía que si no funcionaba, bueno, al final podía añadir una línea al currículum de 2 años, lo he intentado, ¿sabes? Eso también te da cierto conocimiento. Entonces, yo en eso sí que estaba bastante confiado de que si no me salía, iba a encontrar algo, no me iba a morir de hambre. Y es que siempre había querido eso. Sí que es cierto, lo que sí que tienes es la incertidumbre de,
claro, los primeros años, o sea, yo para que te hagas la idea, los 2 primeros años no cobré un duro. 2 primeros años, Sí, ¿eh? sí, Ostras, sí. Hay aguante ahí. Hice algunas cosas ahí para tener un mínimo sustento, pero... Y vivía en casa de mi madre, por aquel entonces también, que eso ayudaba un montón. Pero al final los 2 primeros años sin cobrar, pues bueno, aún así hay momentos en los que no suena el teléfono, sí que tienes el miedo de, más que si he tomado la decisión correcta de emprender o montar algo, que eso yo era como una cosa que siempre había querido, era si lo estoy haciendo bien. Porque, o sea, ya que te metes, pues quieres que salga bien. Y sí que hubo momentos de dudas. El síndrome eterno del Claro, impostor. claro, y encima yo me había metido en algo que no es que partía de cero, iba mal y tenía que remontar, Claro. lo cual añadía un poco de dificultad al tema. Y sí que, pues claro, los primeros años es jodido. ¿Cómo has gestionado el miedo al fracaso? Es un melón gordo, ¿eh? Hostia, esa espada de Damocles, ¿no? Que tenemos igual, nos autoimponemos los empresarios de, hostia, ¿y qué hago si me sale todo mal? ¿Qué le voy a decir a mi familia? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Te ha pasado? Bueno, ¿qué hacía? O sea, sí que eso, en esos momentos en los que no sabes si va a salir o no, pues pringaba más, la verdad, pringaba más. O sea, yo creo que si te lanzas no puedes estar pensando tampoco, joder, esto me va a salir mal. Al final, yo pensaba, tenía muchas ideas, soy bastante muy inquieto y tenía bastantes ideas de cómo reflotar el tema. Y sí que decía, bueno, si no va por aquí, va por aquí. Vale, pues siempre está el miedo de que puedan salirte mal todas, pero, hombre, sí que es lo que sería peor seguramente, y es un poco triste, es el dar explicaciones al resto del mundo. O sea, si tú ya sabes que le has dado todo, le has currado mucho y no ha salido, por lo menos a ti mismo no te fustigas, ¿no? Pero sí que es cierto que luego la gente, pues puede, si no te sale bien, dice, va, pues no sé, fracasado. No tenía ni idea. No tenía ni idea, se lanzó aquí a la piscina y me he flipado. Sí. Pero no tuve esa sensación también, porque también es cierto que como curraba tanto, tampoco tenía demasiado tiempo para pensar, ¿sabes? O sea, al final estaba metiendo horas, comía, dormía y otra vez al lío. Claro. Que está bien eso. O sea, eso también te digo que es una cosa, muchas veces cuando hay igual algún trabajador o algún amigo que me dice, jo, pues estoy mal, no sé qué, ya sé que esto suena un poco patronal, pero creo que el trabajo viene muy bien para el tema... Sí. Cuando estás un poquito así con el tema mental, dándole vueltas a todo, al final son 8 horas o las que sean que no estás pensando en tus historias. Si estás enfocado en el trabajo, pues eso que te quitas. Si te quedas en casa lamiéndote las heridas o dándole vueltas al coco... Hacer la bola más grande. Mucho más, claro, mucho más. Evidentemente. Además, perdona, Sí. Piensa que yo tenía un pastel importante fuera. Claro, todo esto viene por lo de mi padre y... Pues bueno, luego al final sí que pues, es un poco Cristo. O sea, todos los papeleos y todo demás es un poco... ya te consume mucha energía. Y a mí el trabajo en ese sentido sí que me ayudó a llevar el duelo y a sobrellevar toda la basura que hay alrededor. Claro. Y además, bueno, pues yo creo que también los empresarios tenemos que tener esa visión de que cuando hay un problema lo tenemos que ver como una oportunidad. Sí, y totalmente. es fácil hacerlo una vez que ya lo has hecho unas cuantas veces. Muchas veces les digo al equipo de IGAS, cuando tenemos un cliente que está un poco rebotado, siempre les digo, ya sé que suena muy teórico, pero de verdad que un cliente cabreado es una oportunidad. Sí. Al final, si el cliente ve que tú le resuelves ese problema, que te preocupas, etcétera, yo creo que es una buena oportunidad para fidelizar al cliente. Eso me lo apunto, ¿eh? Un cliente cabreado es una oportunidad. Sí. Eso me lo apunto. Vale. Tampoco cabrees a todo el mundo. No pienses ahí, voy a generar oportunidades. No somos infalibles. No, Ninguna empresa. Exacto. Es que yo muchas veces tienes que transmitir que hay muchas veces que la gente ve a las empresas o a lo que está detrás del teléfono como un robot y tienes que hacer ver que somos personas, que somos seres humanos y nos equivocamos. Claro. Por lo menos que no hay mala fe. Eso es lo que tiene que ver. Todas las empresas tenemos algún cadáver enterrado. Entonces, bueno, lo que hay que saber es aprender, no volver a cometer el mismo error y pasar a la siguiente. Vale, hablarnos un poquito del volumen para que los espectadores que no conozcan a IGAS sepan de lo que estamos hablando, porque no es una empresa que venda 4 repuestos. No, bueno, volumen a nivel de facturación, este año andaremos alrededor de los 5 millones. Pues ya lanzamos más de 100 y pico pedidos al día.
Trabajamos con España, diría que el 80%, y ya empezamos a exportar hace un par de años. Hace un par de años yo tenía que tomar un poco la decisión, sí que veníamos de crecimientos muy elevados y yo seguíamos creciendo, pero veía que la curva se iba aplanando un poco, sí. ¿no? Entonces tenía que tomar un poco la decisión de o me abro a otra marca o salgo fuera. Yo opté por la segunda porque es cierto que también nosotros conocemos la marca, tenemos la estructura hecha ya para una marca y duplicar eso a otra marca era un proyecto de una magnitud importante. Entonces lo que dije, pues salimos fuera. Empezamos con Portugal, hace año y pico pasamos a Francia y luego también tenemos una pequeña web orientada más a Europa. Al final piensa que el Land Rover es un coche inglés, de origen inglés, vamos a decir, y hay otras empresas que hacen lo mismo, vamos a decir, que nosotros, que están en Inglaterra. Bendito Brexit, que llega y yo en el momento sí que me cagué en todo. Yo creo que estaba en casa con mi mujer y el grito lo escucharon los vecinos del quinto. Bueno, problema, oportunidad, ¿no? Otra vez. Sí, exacto. A ver, también es cierto que el problema oportunidad, pero luego también en la entrevista me acuerdo que había el día le comenté. Hace un par de años nosotros veníamos de crecimientos muy elevados y entonces lo que hice fue contratar una consultoría estratégica. Porque teníamos que ordenarnos un poco internamente porque, claro, al principio en una empresa cuando es muy pequeña todo el mundo tiene que hacer de todo. Pero ya cuando empiezas a adquirir cierto volumen, si todo el mundo hace de todo, es un poco desordenado. Sí. Tienes que hacer un organigrama, unas responsabilidades, una estructura, ¿no? Dejar claro a cada uno un poco lo que tiene que hacer. Y en esa consultoría saqué muchas cosas positivas, pero una de las cosas positivas fue en una charla que tuve con el consultor, que la verdad es que era un crack. Me dijo, tú puedes hacer todo muy bien y esa es tu tarea, ¿no? Preparar todo para que salgan oportunidades, puedas aprovecharlas, pero sí que es cierto que hay un factor suerte que es lo que hay. O sea, en este caso, por ejemplo, este tío me contaba, ellos tenían una empresa de, no sé si era de vidrio, no sé qué, y distribuían los productos la matriz estaba en Budapest. Y a la empresa de Budapest le compra una empresa americana. La empresa americana manda una carta a todos los distribuidores y dice, tranquilos, que todo va a seguir normal. Sigue normal con su actividad y de repente al año les llega una carta de que se acabó, no os vamos a vender si era vidrio, pues no os vamos a vender ni un cristal más porque cerramos la empresa. Y era porque la empresa americana había comprado la empresa de Budapest, pero porque debía estar en el centro de Budapest los terrenos y lo que quería era pegar el pelotazo inmobiliario. Anda. Claro, sería un pelotazo inmobiliario de una magnitud para que compres una empresa y la cierres tal. Entonces, me decía, nosotros lo estábamos haciendo todo muy bien, pero tuvimos mala suerte. O sea, es que tú no puedes prepararte para eso. Entonces, sí que creo que lo que tienes que hacer es estar preparado, o sea, tú poner todo de tu parte para si surgen oportunidades o problemas, si son problemas, salir de la situación airoso y si surgen oportunidades, cogerlas. Pero tampoco yo creo que todas las empresas y todos los empresarios, emprendedores tienen que tener un cierto punto de humildad para saber que bueno, que sí, que somos, o eres muy bueno, John, pero cuidado, que si de repente, no sé, imagínate que en tu caso, no sé, hay una guerra mundial y cierran Internet. Tomar por saco. A tomar por saco. Claro. Entonces hay que ser conscientes siempre de que nos va bien, nos lo hacemos bien, pero bueno. Y en un mundo globalizado como el que estamos ahora mismo, es bastante más probable, ¿no? O sea, hace 5 años, sí. Pues, o hace 10, antes de la guerra de Ucrania y tal, ¿a quién se le ocurría que Ucrania, que está a 5.000 kilómetros en aquella dirección, podía estar bombardeándolo, que venga Trump, que tal? Estamos en un cambio inestable y afecta bastante. Nosotros, por ejemplo, en cuanto a consultoría de marketing y tal, pues hemos tenido el kit digital durante 3 o 4 años, eso ya se ha acabado, ahora hay que afrontar un nuevo escenario, ¿no? Sin esas ayudas y tal, esto cambia. Efectivamente, me quedo con tu frase, la suerte está ahí, no todo es controlable, pero hay que estar preparado. Tú tienes que ocuparte de que es controlable, claro, ¿no? Vale, vamos a hablar un poquito a ti, porque me has comentado por encima que, bueno, que has pasado por muchos trabajos, ¿no? Auditoría, control, gestión, industria. ¿Cómo te ha preparado toda esa experiencia para llegar hasta poder manejar hoy en día Aigas? Pues bastante. Al final, la formación, digamos, universitaria te prepara, bueno, te da como una pequeña base, y eso que, digamos, fui a una universidad buena y
y no Te era una enseña carrera a fácil. estudiar, ¿no? Te enseña Sí, bueno, yo creo que te enseñan una base de economía, finanzas y tal, pero sobre todo lo que te dan es un hábito de trabajo. Sí, eso es. Luego entré en Price, que es una firma de auditoría, ahí estuve 3 años y pues lo mismo. Ahí sí que ahí hice más una formación contable y más hábitos de trabajo. Ahí la verdad es que pringábamos bastante. Para que te hagas la idea, yo cumplo el 24 de febrero y estábamos cerrando las cuentas anuales de Kutxabank y yo salí el 25. La gente me llamaba y tampoco me lo agradecieron demasiado. Tampoco quiero transmitir a la gente que lo que tiene que hacer es comer mierda a punta pala, pero bueno. Está claro. Luego de ahí salí a, bueno, no sé si se puede decir, pero era BH. Primero a la división tiene una pequeña división de fitness, bueno, una pequeña no, tiene una división de fitness potente. Buenas y luego, empresas, sí. Y luego bicicletas. Yo creo que ahí sí que me sirvió bastante porque, entre otras funciones, sí que estuve liderando un proyecto que tenían de montar tiendas propias y demás, en la cual me metí la galleta, voy a decir, pero con el dinero de otro, lo cual está estupendo. ¿Sabes? Suelen decir que para triunfar hay que fracasar, pues yo una vez sí que fracasé. Equivócate rápido y equivócate barato. En tu caso, más barato imposible. Sí, exacto. Sí. Claro, el jefe de BH no diría lo mismo, claro, ¿no? Pero en mi caso sí. Y ahí la verdad es que pillé ciertos conocimientos de organización, de lo que es la empresa, de todos los ámbitos que abarca, porque al final una empresa es que tiene desde recursos humanos, porque ahí contrataba, tal, finanzas, no sé, seguros, allí hice una obra también, o sea, aprendí bastante de todo. Luego reportaba, o sea, era, bueno, todo el proyecto. Qué guay. Claro, entiendo que sin todo ese bagaje, si hubieses empezado en EIGAS sin todo aquello... No, ni siquiera me hubiese lanzado. Claro. O sea, si no te... A ver, está muy bien querer montar algo o emprender o tal, pero si no tienes ni papa de... Estoy 100% de acuerdo contigo. Es que algo tienes que saber. Si yo hubiese montado Caronte sin experiencia previa, el hostiazo que se hubiera Bueno, escuchado desde montar Budapest. puedes montarlo, pero Sí, vamos... Sí, está claro. Sí. Vale. ¿Cuáles son las primeras tuercas que aprietas cuando llegas a EIGAS y dices, vale, esto hay que remontarlo, esto hay que arreglarlo? ¿Por dónde coño se empieza en un proceso tan difícil que ni me imagino siquiera? Hice varios temas. La primera, y esto va a sonar un poco raro, fue subir un poco los precios. Subir los precios. Al final, EIGAS es fabricante, pero o sea, el negocio básicamente es distribución. Y en la distribución el margen es la clave de todo. Entonces, a mí me da igual que tú vendas 100 millones de euros si luego ganas 10.000, porque igual prefiero vender 1 millón y ganar 100. Claro. Pues gracias también a la formación contable y los conocimientos que tenía, pues miré un poco la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance, y vi pues, que el margen estaba muy ajustado y que había que subirlo. Bueno, a ver. ¿Y cómo lo recibieron los clientes? Bueno, a ver, ten en cuenta que tampoco teníamos tantos. Vale. Entonces bueno, los que lo subieron tampoco fue una super subida, pero fue ajustar un poco precios. Luego lo siguiente que hice fue, como amante de la digitalización, montar un ERP enlazado a una página web de venta online. ¿No había página hasta entonces? No. ¿De qué año me hablas, más o menos? Pues hace 13 años, en el 2013. Bueno, ya estaba bastante extendido. Había un chiringuito web. O sea, era un sinsentido. Pero ni siquiera no entraban pedidos apenas. Vale. Estuve un año y pico currándome la web. Al final, mi idea era que si tú no sabes de mecánica, pero sabes la pieza que necesitas, si sabes que necesitas un filtro de aire de tu Land Rover, que puedas encontrarlo. Claro, para eso la clave es tener un buen buscador. Y para que el buscador funcione, tienes que meterle bastantes parámetros por detrás a cada pieza. La indexación de los productos dentro de la página. Correcto. Entonces, yo me acuerdo que empecé con 6.000 y pico referencias, pues me hice una vuelta de arriba abajo, claro, título en castellano, título en inglés. Pico y pala. Pico y pala, peso, medidas, o sea, era trabajo de picar, pero a muerte. Y hice como 3 vueltas, me acuerdo. O sea, yo me ponía un objetivo diario de cada día tienes que hacer tantas referencias y ahí estaba. O sea, me acuerdo un año nuevo ir a EIGAS a picar fichas de producto. Claro, es que la gente no ve eso. O igual
no sé si ve, pero hay gente que debe Aunque valorar. lo vea, es complicado de hacerse una idea, ¿eh? O sea, Claro, el igual que no ahora, trabaja las igual 14 ahora horas, te va bien a ti, John, pero no ven pues, Las horas, lo el que esfuerzo, pasaste, el las esfuerzo, dudas, sí, la sí. inconsciencia, la incertidumbre. Es que los primeros años son difíciles, son muy complicados. Y aguantar y seguir adelante en esos años, pues tiene mucho mérito. O sea, yo tampoco quiero lanzarme flores ahí. No, coño. Vale, pero bueno, algunas sí. Al rey lo que es del rey. Algunas sí. Vale, o sea, subimos precios, web, mucho pico y pala, trabajar mucho el buscador. Sí, evidentemente intentar posicionar la web. Posicionar. En aquel entonces no conocía Caronte y tuve que intentar hacer yo Todo desde mi bien no lo ignorancia. podías hacer. Exacto. Desde mi ignorancia, pues un poco te empiezas a mirar y empiezas, pues bueno, pues O sea, hago todo esto, hago esto. artesanal, 100%. Sí. O sea, Joder, yo- vaya yo- currazo. yo llevaba las redes también. y Bueno, tal. creo que igual es lo mejor que pudiste hacer, ¿eh? Aunque me esté lanzando Yo creo que piedra, al ¿no? principio sí. Yo al creo que al principio es lo sí, suyo. porque lo que tienes que hacer es sacarle chispas a cada euro que entre. Y conocer perfectamente el negocio. Sí. Para luego, cuando ya tengas capacidad de inversión y tengas una agencia, sea la que sea, puedas hablar de tú a tú. Tú piensas que cuando yo entré, yo contaba con un trabajador a media jornada. Ahora somos 21 personas. Claro, allí hacía de todo. O sea, recepcionaba mercancía, descargaba, ubicaba en el almacén, atendía el teléfono, preparaba los pedidos, llevaba las redes, hacía absolutamente todo. Y sí que vino muy bien. Al final, ese sacrificio, digamos, ha merecido la pena. Yo creo que, no sé si soy o mejor jefe o mejor gestor, pero gracias a que conozco más o menos todo, Vale. todos los campos. Está claro. Igual es difícil, ¿eh? No sé si vas a poder decirme alguna decisión de aquel entonces, ¿no? De esos primeros momentos que digas, joder, esto fue la clave, tomar esta decisión. Pues un poco, para mí la clave fue la web. Sí. Ahora mismo yo creo que somos, si buscas recambios de Land Rover en España, somos la página número 1. Y al final yo también buscaba tener una especie de catálogo digital para poder promocionar la empresa. Yo buscaba un poco, nosotros trabajamos mucho con particulares y poco con profesionales. Yo cuando empecé, era la época del Evoque, cuando salió el primer Range Rover Evoque, que parecía que te comprabas un Big Mac y te regalaban uno. O sea, era un coche muy bonito, pero yo decía, claro, el Land Rover es una marca que ha cambiado mucho su filosofía. Antes eran coches de campo, coches de trabajo, coches muy sencillos mecánicamente que te permitían cambiar tú cualquier pieza del coche y la gente lo hacía. ¿Qué pasa? Que Land Rover se posiciona en una gama más premium y un tío que se gasta 70.000 euros en su coche es complicado que vaya a cambiar su filtro. Lo va a llevar a un taller o a un profesional. Entonces yo lo hice todo pensando en pasar del particular al profesional. Sí que es cierto que seguimos trabajando con particulares y gracias a Dios, vamos, encantados. Pero yo buscaba orientar mucho al tema profesional y la clave para mí fue la web. ¿Y cómo atacaste al sector profesional? ¿Alguna clave, alguna Bueno, idea? al principio, cuando no tenía recursos, pues mailing, visitaba yo. O sea, puerta fría, catálogo en mano, sí, ¿no? eso es, tal cual. Pico y pala una vez más. Pico y pala. Y luego ya casi pues yo creo que el cuarto empleado que contraté fue ya un comercial. Y que se patease todo el país. Claro. Y primero entró un chico más joven y al poco tiempo él se marchó y entró una persona que la verdad es que tuve suerte. Claro, eso me lo tienes que contar un sí día, que, pero fuera de cámara ya. Sí. Porque yo estoy en la situación de, digo, bueno, ya ahora mismo no tengo equipo comercial, ¿no? Digamos que la fuerza comercial soy yo. Y en algún momento quiero empezar a profesionalizar esto y a tener una estructura. Y creo que no voy a saber hacerlo a la primera. Es complicado. Al final, yo creo que también otra de las claves es tener un buen equipo. Sí, hombre, está clarísimo. Sin duda. Y porque tú, por mucho que seas muy bueno en todo, primero porque no abarcas. Y creo que también tener otros puntos de vista enriquece bastante. Como he dicho antes, tienes que mantener siempre cierta humildad. Y a pesar de que sí que es cierto que yo tomo la decisión final, pero vamos, la puerta de mi despacho siempre está abierta y muchas cosas que hemos incorporado a IGAS es por iniciativa del equipo. Yo ahí, la verdad es que tuve suerte. Yo diría que las 4 o 5 primeras personas siguen en IGAS.
que también que si siguen, quiero pensar que yo también algo bien he hecho, ¿no? O sea, es un Pues, poco... Yo creo que nuestra labor carrera, también es sí. dar y recibir. Claro. Entonces, bueno. Hay una cosa que me inquieta, me suscita bastante curiosidad porque, a ver, estamos hablando de que en 2013 implantaste una web, ¿no? No era tan raro ya en 2013 una No. tienda online y tal, no es como si estuviéramos hablando del año 2000, vale. Mm. Pero ¿por qué tenías esa convicción o esa seguridad en decir aquí hace falta una web y el futuro de IGAS es una web? ¿Lo habías visto en algún otro sitio? ¿Cómo surge esa idea primigenia, ¿no? De decir, necesitamos hacerlo así. Primero, porque, insisto, lo digital es muy eficiente. A nivel de coste-beneficio es bastante, no sé si probable, pero si lo haces bien y lo trabajas, es muy raro que pierdas dinero. Y sí que es cierto que montar una web no es tan extremadamente caro. Lo que cuesta es, digamos, todo lo detrás, Vender, ¿no? Sí, eso es. Pero yo creo que... Perdón, se me está yendo. ¿Cuál era la...? ¿Por qué tenías esa convicción? No pasa nada. Ah, ¿eh? sí. De decir, joder, tenemos que apostar por la web, porque, coño, podías haber apostado por otra cosa. Es decir, no, pues vamos a montar una red de comerciales. Era una manera de barata inicio. de vender IGAS. Al final, barata, sí. Tenías la parte de que te pueden entrar pedidos. Digamos, tú piensas que una web de venta online, si funciona 24/7, 365. O sea, la verdad es que a nosotros nos entran pedidos a veces a las 3 de la mañana que dijo, mira, un insomne, Un pero búho. ahí está. Sí, nosotros lo llamamos búhos. Sí, eso es. Y luego también, como te digo, yo quería, a falta de recursos para sacar un catálogo físico que poder enseñar a la gente, decía, Vale. bueno, puedes mirar nuestra web y ves un poco lo que Vale, o tenemos sea, ahí. que cumplía varios objetivos, hiciste Sí. una especie de análisis de coste-beneficio y Sí, dijiste, sí, vale, sí. por aquí. Sí, al final, a una empresa de aquí de Vitoria que se llama Verein, no, y la verdad es que me hicieron... Bueno, Verein es la empresa que os hace la Tal web cual, y tal, sí, exacto. nosotros Sí, colaboramos con sí, ellos eso en el es, proyecto eso es. sin ningún problema, vamos. Y funciona muy bien, me pasaron un presupuesto, pues dije, joder, pues por este dinero merece la pena arriesgarme. Y... O sea, que Verein ya hizo la primera web, desde el principio llevas sí, con ellos. sí, sí, tal. llevo desde el principio con ellos. La verdad es que muy contento. Bueno, eso ahora también Son unas habla máquinas. muy bien de los dos, ¿no? Sí. Tú como cliente y ellos como Sí, proveedores. sí. Son ya unos añitos, son 13 años. 13 ¿eh? años, Para nada 13 mal. años. No sé, hay veces que seguramente me odien bastante porque no paro de pedir cosas. Pero... A ver, en una relación de 13 años, cliente-proveedor, o sea, Sí, sí, haya sí. pasado de todo, seguro, pues como si fuese una relación personal. Tal vamos, cual, o sea, no- tal cual. Vale. ¿Ha habido algún competidor gordo de estos de decir, "Venga, me marco el objetivo en alcanzar a Sí. este y tal"? Sí, ¿Y lo has conseguido? estoy en camino. Estoy en camino. Se te ha iluminado la cara, ¿eh? Sí, sí, tengo ganas, la verdad. Ellos también nos tienen ganas, ya he de decir, he de decir que sí, tenemos un competidor al que yo en su día le llamé cuando estaba al poco de empezar, pues no sé si pues con ánimo de, más que de generar una relación de guerra, de alianza. Y me cerraron la puerta en las narices. ¿Ah, sí, Entonces, sí. Un poco soberbio, la verdad. Tiene una espinita ahí. No, espinita no. Espinita no. Yo creo que la espinita ahora la tiene él, la verdad. Ya sé que suena un poco sobrado, Sí, pero sí, es sí, así. Al final, cuando yo empecé, esta empresa tenía, pues era 100 veces la facturación nuestra. Y ahora es, pues, un 20% más, un 30% más. Fíjate. O sea, sin meterme en cifras, pero vamos, les hemos comido bastante la tostada. Y también es cierto que yo, en cierta manera, he visto cosas no solo de esta empresa competidora, de muchas empresas competidoras. O sea, al final, yo por ejemplo, cuando estaba montando la web, miraba muchas webs y iba cogiendo cosas. Claro. Al final, Lo que llamamos los diseñadores inspirarnos. Sí, bueno, eso, sí. Yo me inspiré, Sí. bastante. Yo me inspiré bastante. Joder, es que piensa que, vale, yo quiero montar una web online, pero sí, sé de empresa, no sé qué, pero tampoco sé, mi formación no es mecánica. O sea, al final yo de Land Rover tampoco sabía mucho, no sabía cuáles eran las piezas más vendidas, no sabía un montón de cosas. Entonces, pues inspirarme o hacer un estudio de mercado o como quieras llamarlo. Entonces, sí, me inspiré en bastantes empresas y de cada una intenté coger pues, lo que más me gustaba. Al final, si no tienes la capacidad inventiva, pues por lo menos copia los buenos, ¿no? No, está claro. Está claro. Vamos, es un consejo que yo daría a todos los que estén pensando en emprender o los que estén en el camino. Hay que ver lo que se hace bien y detectar lo que se hace mal por los competidores Hombre, para atacar.
Exacto. Lo que se hace mal, no repliques. Y lo que haces bien, pues, Claro. pues dale. Vale, bueno, pues llevamos un ratito ya, vamos a ir cerrando, pero tengo aquí algunas preguntas que sí que no quiero que se queden en el tintero. Esta es la que bueno, antes de cámara le he comentado un poco por encima, por si acaso. ¿Qué le dirías al Aitor que se metió en todo esto hace un montón de años, con 28 añicos? Te lo pongo aquí delante ahora y ¿qué le dices? Le diría muchas cosas, pero si hablamos solo de esto, yo le diría que siga así. Que no se deje influenciar por la gente de alrededor que le dice eres un inconsciente, estás seguro de esto, que tire para adelante, que siga currando, que crea en lo que hace y que si trabajas y tienes pasión por algo, lo normal es que tire adelante. Esa palabra la uso mucho yo, ¿no? La pasión es un componente Sí. del emprendimiento fundamental, si no, no tiene ningún A sentido. mí mi trabajo me encanta, la verdad. Y si no te gusta, es complicado. Hablando con un empresario la semana pasada me decía, joder, yo antes era trabajador, ajeno, ¿no? Por cuenta ajena, y desde que soy empresario no me ha vuelto a pasar nunca, eso del domingo a la tarde, de decir, hostia, mañana otra vez lunes. No. Bueno, yo en mi caso tengo críos pequeños y hay veces que cuando no he dormido digo, uff, pero eso sí. Pero no, en ese sentido de, qué pereza mañana al trabajo, jamás, nunca. Bueno, eso es La importante. verdad es que, o sea, hay muchas veces que estoy en el trabajo y es que estoy gozándola. la verdad. Vale, ¿qué es lo que más te gusta de ser jefe y lo que menos? Lo que más... ¿Empiezo por lo que más o lo que menos? Voy a empezar por lo que menos. Venga. Lo que menos, para acabar con un discurso... Lo que menos... bueno, tiene su punto de vista negativo, que es te llevas... No te voy a decir 24/7, 365 trabajando, porque tampoco es cierto. O sea, no estoy viendo una película y estoy pensando en el curro, ¿no? Pero sí que es cierto que estás todo el día pensando, pero eso me gusta. El problema es cuando estás con una preocupación en el trabajo, o sale algo mal, o en el equipo hay algún tema, eso sí te lo llevas a casa. Te lo llevas a casa y eso no está bien, ni para ti, ni para la persona que convive Ni para contigo. los que te rodean, sí. Intento ya, sí que es cierto que antes me lo llevaba bastante más. Eso me interesa, eso me interesa. ¿Va mejorando eso? Sí. Porque tú llevas ya 13 o Sí, 14 añitos. Sí, yo creo que sí. Al final te aprendes, entre la experiencia y la edad también, poco a poco aprendes a tomarte las cosas con más calma. Saber que al final todo sale y que la vida no se acaba ahí. Lo bueno yo diría que es cuando tú inicias un proyecto, tienes una idea, la implantas y ves que sale y dices, joder, qué bien, te diría que es orgásmico. Vamos. Sí. Es maravilloso. Sí, es maravilloso. O sea, esa la satisfacción es satisfacción, brutal, brutal. Cuando tú dices, vamos a tirar por aquí y ves que, mira, sí. Claro, al final no tienes una bola de cristal, sí que tú puedes hacer un... Nadie, la tenemos nadie. Y la contraria, ¿eh? Y cuando me he equivocado y he sabido reaccionar a tiempo y cambiar Sí. el rumbo también. Sí. Decir, hostia, menos mal que lo vi a tiempo y tal. Sí. Vale, está chulo. Vale, pues venga, la última. Si volvieras a empezar hoy en día, venga, te derribo todo y gas, tienes que volver a empezar. ¿Lo harías todo igual? ¿Cambiarías algo? ¿Tendrías fuerza para volver a empezar otra vez? Con 42 años que tengo ya, complicado. Con 28 sí. ¿Qué cambiaría? Hombre, a ver, yo creo que ahora lo harías con más velocidad, ¿no? Con todo el conocimiento que tienes. Eso seguro. Sí que a nivel de esfuerzo o a nivel de, pues lo que he dicho de la web o tal, eso no cambiaría. No cambiaría muchas cosas. Quizás algo en la gestión del equipo, de cosas que también hay que reconocer que me he podido equivocar o tal, pero no cambiaría grandes cosas, ¿eh? Es decir, no, en esto no te voy a sacar jugo a la pregunta. No, me parece bien. O sea, no es para que digas, no, aquí me he equivocado, no. Si tú crees que el camino ha sido correcto, que lo podrías volver a replicar, yo creo que más rápido, ¿no? Sí, Con a todo nivel el global conocimiento. sí. O sea, puede haber pequeñas decisiones puntuales que digas, esto no, pero tampoco creo que, no voy a decir, pues que igual con este proveedor no tenía que haber trabajado tal. Bueno. Pero a nivel ideas estratégicas o proyectos estratégicos que me he planteado y he llevado a cabo, no tocaría grandes cosas, la verdad. Me parece bien. Vale. Vale, bueno, yo me he apuntado aquí algunas cositas para intentar hacer, siempre intento hacer un resumen. Es muy complicado, pero bueno. Sí, porque he saltado buena chapa, ¿eh? No. No, Hostia, me ha parecido súper interesante. De verdad te lo digo que me siento muy reflejado en prácticamente el 90% de lo que dices, ¿eh? O sea,
no creo que tengamos una trayectoria similar, pero en muchas cosas que has dicho, digo, hostia, yo también pensaba esto, yo también hice esto. La tuya va como un avión, John. Vas como... Voy más lento que tú, ¿eh? Vale. Bueno, aquí nos has dejado algunos mensajes clave. Uno que me ha gustado muchísimo, que es la puerta de mi despacho siempre está abierta. Y esto es una metáfora o bueno, es una realidad, pero quiere decir que siempre estás abierto a nuevas ideas, a nuevos puntos de vista. En mi caso es una realidad, ¿eh? Claro. Es una realidad. Sí, y primero, porque quiero saber un poco lo que está sucediendo y segundo, sí, porque... O sea, la imagen aquella del despacho cerrado del jefe de Toc Toc, Eso no puedo existe, entrar... eso yo creo que no existe y si existe está destinado hoy en día al fracaso y más con las... Claro. Yo creo que las nuevas generaciones, o sea, ese estilo de gestión vas muy mal encaminado. Yo estoy vas muy 100% mal de acuerdo. encaminado, con esa... Desde luego. Ese estilo autoritario de yo tengo los pies, no te pago para pensar. No, eso así no funciona hoy en día. Y además que es que 4 ojos ven más que 2. O sea, es que es de cajón, de madera. Yo estoy 100% de acuerdo también. Bueno, que siempre hay que tener un plan B, que un cliente cabreado es una oportunidad, frase también bastante chula para enmarcar, que no todo es controlable, la suerte pues a veces influye, pero se puede intentar minimizar el impacto estando preparado, básicamente. Sí. Y ahí volvemos otra vez, ¿no?, a lo del plan B. Que la experiencia previa que tuviste en otros trabajos hizo que IGAS saliera bien y te hizo además, ya no solo que saliera bien, sino que te hizo lanzarte, que sin esa experiencia previa ni siquiera lo hubieras intentado. Que lo primero que hiciste al entrar fue subir precios un poquito y después confiar mucho en la estrategia digital. En un año que no era ya tan incómodo, ¿no?, este tipo de estrategia, 2013, pero que sí que había una convicción muy fuerte. Que al principio es pico y pala, 14 horas al día de curro, que hay que hacer de todo, desde las facturas hasta limpiar la oficina hasta enviar el pedido, Sí. y que no es malo, porque esto te permite conocer el negocio a fondo y después poder tratar de tú a tú con proveedores y demás. Tal cual. Vale, Muy ¿te buen parece? resumen. ¿Me quedó algo por ahí en el tintero? No. Ha habido muchas más, pero Va, la tranquilo. tarjeta No, tiene un suficiente, límite. Suficiente, vamos. Vale, pues venga, vamos a hacer las dos últimas cosas. La primera es que me firmes la tarjetilla, que siempre hacemos con todos los invitados, nos las quedamos de recuerdo. Cuando seas famoso nos forraremos. Sí. Te doy tu pack de merchandising. Joder. ¿Vale? Este año estrenamos sudaderas nuevas del final bueno. del funnel para el A ver cuándo me gimnasio. invitas otra vez, que necesito, que tengo muchos amigos. Y bueno, pues mira, hablando del tema, si me quieres recomendar a alguien para otros capítulos que tú creas que tiene una trayectoria interesante, algo bonito que contar, Pues sí, te voy a recomendar a un chico que trabajó conmigo en Price, con el que estuve hace poco además en el evento que organizasteis, que se llama Íñigo Juez. Ah, vale, de Gestalde. Sí, el de Gestalde, es el presidente, creo, de los empresarios jóvenes Agebask. de Álava, de Agebask. Y estuve charlando con él hace poco, un poco también de los comienzos, de las trayectorias y pues bastante similar. Es un tío interesante y además tiene también un negocio particular. Sí, y muy me estuvo digital. contando cosas que estaba montando y tal, y Sí. tiene cabeza, ¿eh? ese Tiene chico. algún cabeza. proyecto chulo ahora mismo Sí, en temas. sí, sí. Muy buena, Vale. muy buena. Muy bien. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vosotros. Que sé que está complicado. Y nada, pues a los espectadores, muchas gracias por estar por aquí. Suscribiros si no lo estáis ya. Y os emplazamos a un nuevo capítulo de Al final del Funnel. Muchas gracias. Al final del funnel.